Arquitectura de von Neumann. ¿Cómo se origina? Bueno, en 1945, von Neumann describió el fundamento de que todo ordenador electrónico con programas almacenados. Describía que, a diferencia de lo que pasaba antes, cómo podía funcionar un ordenador con todas sus unidades conectadas permanentemente y su funcionamiento estuviese coordinado desde la unidad de control, es decir, desde el procesador o CPU. Al lado derecho en la imagen podemos ver 5 unidades principales que se rescatan, bueno, o que se toman en cuenta en esta arquitectura, que son las entradas y las salidas, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y la memoria principal. También hay algunos conceptos que se deben tener en cuenta para entender esta arquitectura, que son los registros, que es el lugar donde se almacenan temporalmente los datos que están en movimiento para procesarlos, y los buses, que son las uniones entre las distintas unidades, la memoria y los periféricos. También se debe tener en cuenta que existen 3 tipos de buses: el bus de datos, que permite el intercambio de datos, ya sean instrucciones o información como tal, con el resto de elementos de la arquitectura, es decir, mediante el bus de datos, la unidad de control recibe las instrucciones y la unidad aritmético-lógica los datos de la memoria. Al igual, también los envía por este medio. El bus de instrucciones lo que hace es transmitir las direcciones de memoria que van a ser usadas desde la CPU para seleccionar los datos que serán usados. El bus de control es el que transporta las órdenes generadas por la CPU. Estas en muchas de las ocasiones son como lectura y escritura de datos. Bueno, ya encontramos la unidad de proceso central, que es la encargada de controlar y gobernar todo el sistema que comprende el computador. La CPU, bueno, está diseñado para poder procesar datos y controlar la máquina, y es un componente clave de la computadora. La CPU dispone de 2 unidades en su interior, las cuales son la unidad, como lo podemos ver acá, la unidad lógico-aritmética o aritmético-lógica, y la unidad de control. Y la CPU a su vez está conectada a través de los buses con la memoria principal. La unidad de control, bueno, entonces esta se encarga de leer las instrucciones de los programas almacenados en la memoria y se encarga de enviar las órdenes a los componentes del procesador para que se ejecuten las instrucciones. El proceso empieza cuando llega una instrucción al registro de las instrucciones. Posteriormente pasan al decodificador, interpretan la instrucción a realizar, y esta acción se realiza mediante el secuenciador, que envía órdenes marcadas por el reloj. Tenemos la unidad aritmético-lógica, que pues es la encargada de realizar todas las operaciones aritméticas, sean suma, resta, división y multiplicación, y también operaciones lógicas como lo son comparaciones. Bueno, ahora encontramos el ejemplo del funcionamiento de la arquitectura de von Neumann a través de una suma, donde se va a ver cómo interactúan las unidades que se encuentran allí. Bueno, entonces encontramos lo que es la CPU y la memoria. La CPU, pues ya habíamos dicho que es el mismo procesador, y la memoria. Esta memoria está dividida en 2 partes: los datos y las órdenes del programa, que son las mismas instrucciones. La CPU también está dividida en 2 partes: la unidad de control y la unidad de procesamiento. En la unidad de control podemos encontrar lo que es el reloj, y este funciona a un ritmo de gigahercios. Tenemos el decodificador, que su función es pues interpretar cada vez que llega una instrucción, interpretar qué debe hacer. Y el secuenciador, que se encarga de dar las órdenes a los otros elementos para que
se ejecuten, bueno, la instrucción dada, recibe tres órdenes, por decir así, que son load o cargar, y este sirve pues para llevar los datos o instrucciones de la memoria principal a la unidad de almacenamiento. La segunda son las operaciones aritmético-lógicas que llegan a la unidad de procesamiento y en especial a la unidad de aritmético-lógica. Y SAF o guardar, que es para llevar un dato o una instrucción de la unidad de procesamiento a la memoria principal. También, bueno, los registros por su parte se encuentran en la unidad de procesamiento, en esta parte. El primero es el contador del programa. Este lo que hace es decir qué orden se está ejecutando, en qué momento, para saber cómo están ordenadas las instrucciones. El segundo es el registro de instrucciones. Este, como su nombre lo dice, sirve para tener una instrucción del programa guardada dentro de la CPU. Se necesita tener instrucciones en la CPU porque la memoria va en la misma frecuencia que la CPU, por lo que hace que sea más rápida que la memoria RAM. De no ser así, el procesador pasaría mucho tiempo inactivo y bueno, esperando que lleguen los datos que se encuentren en la memoria RAM. Luego, el resto de registros sirven pues para almacenar datos temporalmente. Tenemos los buses de datos que ya los había explicado, el bus de direcciones y el bus de control. También encontramos en la unidad de procesamiento la unidad aritmético-lógica, la cual pues realiza ya sea las operaciones anteriormente explicadas como operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Dentro de la memoria principal encontramos, como lo podemos ver, los datos, que en este caso serán los números a sumar, y las órdenes del programa que se van a ejecutar en la CPU. Bueno, la CPU entonces debe saber cuál es la primera instrucción a ejecutar. Para eso se va a la memoria RAM, donde vemos que en la parte de órdenes de programa la primera instrucción a ejecutar es la que está en la dirección número 4. Se llega a esta dirección a través del bus de direcciones, se copia la información o la instrucción a través del bus de datos, se llega al decodificador. El decodificador interpreta la instrucción o la orden y ve que es un load. Esta información también se envía al registro de instrucciones que está en la unidad de procesamiento. Se ve que tiene que hacer un load o una lectura. Esto se hace a través del secuenciador, el cual indica esta información que debe ir a la unidad de memoria y hacer la lectura. Para esto se va a través de el bus de control, pero para llegar a la dirección número 0 se debe ir a través del bus de direcciones. Se llega a la dirección número 0, que encontramos el número 4. Este número 4, que es el dato, se copia a través del bus de datos y se envía al registro número 1 de la unidad de procesamiento. Como ya se había dicho, esto es de manera temporal. Se termina la instrucción y pasamos a la siguiente, que es la número 5. Se va a través del bus de direcciones a la memoria RAM, ubicamos la dirección número 5 en la memoria y copiamos la instrucción, la llevamos al decodificador. Esta también se envía al registro de instrucciones y dice que también hay que leer. Entonces se va a través del bus de control para hacer la lectura del siguiente dato, que es el número 2, pero para llegar a esa dirección nos dirigimos a través del bus de direcciones, llegamos allá y a través del bus de datos copiamos este dato, lo llevamos a la unidad de procesamiento, al registro número 2 y terminamos esa instrucción. Hacemos un incremento en el contador del programa que nos dice que ahora vamos a leer lo que hay en la dirección número 6 de la memoria RAM. Para esto volvemos a ir a través del bus de direcciones
Vamos a la posición número 6, nos dice que es una suma. Esto se envía nuevamente al decodificador, se interpreta la información. Ya el secuenciador no dice que tiene que ir a leer, sino que envía la información a la unidad aritmético lógica, la cual hace el proceso de la suma y da un resultado que se envía al registro número 3. Se determina esta instrucción y lo que se hace es hacer un aumento. Se repite el mismo proceso, el bus de datos nos lleva y nos trae los datos, el bus de direcciones nos permite hacer el proceso de llegar a esa dirección. Bueno, entonces llega a través de la dirección a la posición número 7 o la dirección 7 de la memoria RAM. Y a través del bus de datos nuevamente llevamos esta información al decodificador. El decodificador nos dice que es un SAP o un guardar. Como vemos entonces en la dirección número 7 de la memoria hay un SAP, la cual esta información se envía, esta instrucción se envía a través del bus de datos al decodificador, el cual interpreta que debe guardar esta información, o esta instrucción también se envía a través del bus de datos al registro de instrucciones de la unidad de procesamiento de la CPU. El decodificador, bueno, el secuenciador indica que se debe guardar el registro 3 en la dirección número 2 de la memoria principal, que es esta. La orden se guarda o se envía a través del bus de control, mientras que le corresponde que la dirección que le corresponde se envía por el bus de direcciones y el registro se envía por el bus de datos. Terminada la instrucción se vuelve a incrementar a 8 el contador del programa, pero al ver que ya no hay más direcciones en la memoria RAM, se termina el proceso y se termina la ejecución del programa. Bueno, ya para culminar entonces, este fue un breve repaso de lo que es la arquitectura de von Neumann y un ejemplo de aplicación. Muchas gracias.